Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, la profunda transformación de la política de defensa argentina desde su regreso a la democracia en 1983. Es un caso de estudio increíble sobre cómo se reconstruye una institución, literalmente desde sus cimientos. Y todo nuestro análisis va a girar en torno a una pregunta central, una pregunta que es casi existencial para cualquier democracia post-autoritaria. Para desgranar esto, no partimos de cero. Nos vamos a apoyar en el trabajo de tres académicos que son una referencia en la materia. Hablamos de Jorge Bataglino, Sergio Isa y Luciano Ancelini. Sus investigaciones son nuestros pilares para entender esta evolución institucional. Y créanme, es una evolución compleja, llena de matices. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el paso de la dictadura a la democracia, luego analizaremos la planificación y los fondos, nos meteremos en el escenario geopolítico, veremos el rol moderno de la defensa y finalmente concluiremos con los retos para una política sostenible. Muy bien, pues vamos con la primera sección, de la dictadura a la democracia. Aquí nos vamos a centrar en la piedra angular de todo el sistema, la fundación del control civil. ¿Y qué entendemos exactamente por control civil? Es un concepto clave. Hablamos de la subordinación total del poder militar al liderazgo político civil. Esto es lo que define una gobernanza democrática de la defensa. En otras palabras, la defensa deja de ser un feudo de los militares y se convierte en una política pública más, gestionada por el Estado. Un cambio de paradigma total. Jorge Bataglino nos da un marco muy útil para entender cómo se logró esto. Identifica tres dimensiones clave. Primero, reorganizar internamente el Ministerio de Defensa. Segundo, crear un nuevo marco de regulaciones. Y tercero, y esto es fundamental, la formación de personal civil profesional experto en defensa. Ojo, que no es un simple cambio de caras, es construir toda una burocracia civil capaz de dirigir a las Fuerzas Armadas. Y el resultado de este proceso es notable. Como dicen Bataglino y Piomberlin, el Ministerio de Defensa argentino llegó a ser una de las agencias de control civil más sofisticadas de la región. El éxito se materializó en una idea que hoy parece obvia, pero que entonces fue revolucionaria: la separación total entre defensa nacional, que mira hacia afuera, y seguridad interior, que mira hacia adentro. Un consenso que quedó grabado en piedra en la Ley de Defensa Nacional de 1988. Perfecto, ya tenemos el control político. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ejerce ese control en el día a día? Pasemos a la sección 2 para ver la mecánica de esta política de defensa moderna, la planificación, los fondos y la soberanía. A ver, esta tabla es muy reveladora. Fíjense en la evolución. Entre el 83 y el 2003, el foco era casi exclusivamente restaurar el control civil, la subordinación. A partir de 2003, la cosa se profesionaliza, se empieza a pensar la defensa como política pública. Luego un giro interesante hacia la securitización con las nuevas amenazas. Y desde 2019 hasta hoy, el péndulo vuelve a la recuperación de capacidades y la soberanía, con un foco muy marcado en lo marítimo. Es un viaje de la simple subordinación a la estrategia compleja. Y para hablar de capacidades, tenemos que hablar del principal problema, la obsolescencia material. Décadas de desinversión crearon un círculo vicioso. Sin presupuesto no hay material, sin material no hay entrenamiento, sin entrenamiento no hay capacidades. ¿Cómo se rompe? Bueno, la solución planteada fue el FONDEF, un fondo diseñado para ser un círculo virtuoso que garantice financiación constante para la modernización. Y aquí Sergio Isa hace una puntualización crucial. El objetivo del FONDEF no es simplemente ir de compras. La meta es mucho más estratégica: alcanzar la soberanía tecnológica. Por eso se prioriza a la industria nacional, como Fadea o Tandanor. La idea es reducir la dependencia para evitar los condicionamientos políticos o los vetos tecnológicos que siempre imponen las grandes potencias. Ya hemos visto la arquitectura interna, la parte burocrática y financiera, pero una política de defensa, por definición, se pone a prueba en el exterior. Así que entramos en la sección 3, el escenario geopolítico actual. Y si hay un punto en el que nuestros tres autores coinciden plenamente, es este. Más allá del debate sobre las llamadas nuevas amenazas, el principal problema de la defensa nacional argentina, el desafío tradicional y permanente, es la existencia de una base militar británica en las Islas Malvinas. Esta tabla nos ayuda a entender por qué. La cuestión va mucho más allá del reclamo de soberanía. La base de Mount Pleasant no es una simple guarnición defensiva, es una plataforma de proyección de poder. Proyecta poder británico sobre el Atlántico Sur, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, y también sobre la Antártida, donde se jugará buena parte de la geopolítica del futuro.
Y a este escenario, que ya es complejo, hay que sumarle la gran rivalidad de nuestro tiempo, Estados Unidos contra China. Por un lado, la influencia tradicional de Washington con su cooperación militar y su presión para que Argentina se enfoque en nuevas amenazas. Por otro, la creciente influencia de Pekín con sus inversiones y su demanda de recursos. El desafío es mayúsculo: cómo mantener un mínimo de autonomía estratégica. Bien, con todo este contexto, ¿cuál es el papel de unas Fuerzas Armadas modernas en una democracia ya consolidada? La pandemia de la COVID-19 nos dio, de forma inesperada, un caso de estudio fascinante. En 2020 se lanzó la Operación Belgrano, un despliegue masivo, pero no para combatir, sino para dar apoyo logístico y humanitario. Se convirtió en un verdadero test para las relaciones cívico-militares, porque su misión era de carácter subsidiario, es decir, de apoyo a la acción principal del Estado civil. Y, según Luciano Anselini, la operación fue un éxito rotundo. ¿Por qué? Tres claves. Primero, un control político estricto, de principio a fin. Segundo, se respetó la identidad profesional. Las tareas asignadas estaban alineadas con lo que los militares saben hacer. Y tercero, y esto es muy importante, reforzó su legitimidad social. La percepción pública de las Fuerzas Armadas como una institución protectora mejoró muchísimo. Vale, pues vamos atando todos los cabos que hemos ido soltando. Sección 5. Hacia una política sostenible. ¿Cuál es el camino a seguir? Si algo nos enseña el trabajo de estos académicos es que el futuro de la defensa argentina tiene que ser pensado con una lógica bicontinental, América y Antártida, con un foco claro en lo marítimo y siempre bajo un liderazgo civil. Existe un marco intelectual maduro, pero los desafíos siguen siendo gigantescos. La obsolescencia del material y la polarización política amenazan cualquier consenso a largo plazo. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta del millón, que queda abierta. ¿Es posible sostener una política de defensa creíble a largo plazo sin un consenso de Estado, un acuerdo que vaya más allá del gobierno de turno? Esta es, sin duda, la reflexión crítica fundamental para pensar no solo el futuro de la defensa argentina, sino de cualquier política estratégica en una democracia.